En la agradable mañana de verano del 15 de julio de 1992, un transeúnte se topó con un espectáculo espantoso en Wimbledon Common, al suroeste de Londres. Rachel Nichol, de 23 años, yacía empapada en sangre debajo de un abedul plateado. Aferrado a su costado, su hijo de 2 años le suplicaba desesperadamente que despertara. El incidente conmocionó a todo el país, dejando a la comunidad atemorizada y a las autoridades con la difícil tarea de encontrar al autor responsable de este acto atroz. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, se desarrollaron giros alucinantes que tomaron a todos por sorpresa. Mientras la investigación aún estaba en marcha, surgieron 2 preguntas convincentes. ¿Quién podría albergar una animosidad tan profundamente arraigada hacia esta mujer inocente? ¿El relato del niño como testigo ocular proporcionaría evidencia crucial para llevar al culpable ante la justicia? ¿O el trauma impediría su capacidad para recordar detalles cruciales? Wimbledon, Londres, es un lugar que captura el corazón con su encanto atemporal. Ubicado en el suroeste de la bulliciosa ciudad, este encantador distrito es conocido mundialmente por su prestigioso torneo de tenis, pero ofrece mucho más. Mientras paseas por Wimbledon, encontrarás una combinación irresistible de historia y modernidad. Con una gran variedad de casas de estilo victoriano, las calles también están llenas de encantadoras boutiques, pintorescos cafés y tiendas independientes, cada una con su carácter único. El alma de Wimbledon, sin embargo, se puede encontrar en sus exuberantes espacios abiertos, donde la naturaleza y la vida urbana conviven armoniosamente. Era un vecindario que abrazaba la tradición y ofrecía un respiro del mundo acelerado, recordando a la gente que apreciara los placeres simples de la vida. Sin embargo, este lugar también tiene un capítulo inquietante en su historia, vinculado para siempre con el trágico asesinato de Rachel Nichol en 1992. Rachel Jane Nichol nació el 23 de noviembre de 1968, de su padre oficial del ejército, Andrew Nichol, y su madre Mónica, en Great Totham, un pueblo cerca de Colchester, en Essex, Inglaterra. Poseía un espíritu caritativo natural desde muy joven, mostrando un deseo genuino de ayudar a los ancianos y a los niños discapacitados de su comunidad. Mientras asistía a Colchester High School for Girls, Rachel se destacó en sus estudios, pero también compartía la pasión por el baile, el canto y la actuación. Entonces, para perfeccionar sus habilidades, a la temprana edad de 11 años, se unió al Essex Dance Theatre. Si bien tenía el potencial de seguir una carrera en las artes, tomó la decisión de estudiar historia e inglés y obtuvo un título. Sin embargo, todavía tenía aspiraciones de convertirse en modelo algún día. En 1998, Rachel consiguió un trabajo como salvavidas en una piscina de Richmond, y fue allí donde se cruzó con Andrew Hanscom, un joven mensajero en motocicleta. Los dos se enamoraron rápidamente, y al año siguiente, Rachel dio a luz a su hijo, Alexander Lewis. Aunque la pareja no estaba casada, vivían juntos como una familia. Con un nuevo comienzo, la pareja se mudó al área de Bolham, en el sur de Londres, con su hijo pequeño. Mientras Andre trabajaba duro para mantener a la familia, Rachel se quedaba organizando la casa. Se dedicó a ser madre a tiempo completo, a pesar de que le habían ofrecido trabajo como modelo fotográfica. En julio de 1992, la vida de Rachel parecía estar en una trayectoria positiva. Esperaba con impaciencia la inminente llegada del tercer cumpleaños de su hijo Alex, que estaba a solo un mes de distancia. Siguió con sus días, ajena al destino desgarrador que pronto le aguardaba. El 15 de julio de 1992, los residentes del sur de Londres se despertaron con una cálida y prometedora mañana de miércoles. Para Rachel Nichol tampoco fue diferente. Decidió salir a caminar con su hijo Alex y su perra Molly, algo que hacía con regularidad. Su lugar preferido era Wimbledon Common, una vasta extensión de campo de 1.100 acres que se utilizaba como parque público. The Common fue sede de una gran variedad de actividades como cricket, rugby, golf, paseos a caballo, jogging y pasear perros. No es de extrañar que incluso ese día en particular atrajo a una multitud de más de 500 personas. Aunque estaba a 3 millas de su casa, Rachel encontró este lugar más seguro que los parques más cercanos a su casa. La joven llegó al aparcamiento de Wimbledon Common a las 9:45 de la mañana. Después de estacionar su auto, caminó por el montículo a través de un sendero que ella frecuentaba, sin darse cuenta del mal que la esperaba a la vuelta de la esquina.
Alrededor de las 10:35, Michael Murray, un arquitecto jubilado, paseaba a su perro por el mismo camino cuando hizo un descubrimiento escalofriante. En palabras textuales, subimos por este camino y vi lo que pensaba que era alguien tomando el sol. Vi una pierna desnuda, pero a medida que nos acercamos, me di cuenta de que se trataba de algo muy diferente y terriblemente trágico. Allí, empapado en un charco de sangre, yacía el cuerpo sin vida de Rachel Nickell, de 23 años. También empapado en la sangre de su madre, un Alex histérico le rogaba que despertara, aferrándose a sus brazos. Había un niño pequeño, de unos 2 o 3 años, que tiraba del brazo de su madre, que yacía en el suelo cubierta de sangre. Escuché al niño gritar: «¡Levántate, mami, levántate!». Profundamente conmocionado por la desgarradora visión que tenía ante él, Murray llamó como loco a la policía. Al recibir la alarmante llamada, la policía rápidamente entró en acción y acordonó la zona. Uno de los primeros agentes en llegar al lugar fue el inspector jefe Mick Wickerson, y la escena tampoco fue nada menos que traumática para él. Honestamente, puedo decirles, amigos, que este es el ataque más horrendo y cruel que jamás haya visto. Desde el principio, quedó claro que el ataque era frenético. Rachel fue asesinada a puñaladas con tal fuerza que cada uno de sus órganos vitales resultó dañado. En concreto, recibió un total de 49 puñaladas. Algunas de esas heridas estaban en la espalda y el pecho, pero algunos cortes en las manos sugerían que había luchado valientemente por su vida antes de ser trágicamente dominada por su agresor. El corte en su cuello fue tan violento que casi la decapitó. Algunas heridas fueron infligidas después de la muerte, como prueba atormentadora de que los ataques no cesaron ni siquiera después de su muerte. Tenía los pantalones bajados hasta la cintura, lo que insinuaba la horrible posibilidad de agresión. Alex fue examinado en el lugar mientras el cuerpo de Rachel era enviado a la oficina del médico forense. Tenía abrasiones en la cara que coincidían con haber sido arrastrada por el suelo boca abajo. En medio de esta desgarradora tragedia, las autoridades se enfrentaban al formidable desafío de contener una escena del crimen de más de 1000 acres y con potencialmente 500 testigos. A la multitud se le permitió marcharse después de que la policía les tomara declaraciones. Lamentablemente, nadie escuchó los gritos de Rachel ni fue testigo del crimen. Los oficiales esperaban que el asesino hubiera dejado alguna evidencia de ADN, pero desafortunadamente, los forenses no encontraron ningún ADN extraño en la escena del crimen. Sin embargo, se habían quitado diminutas motas de pintura roja del cabello de Alex, que luego se conservaron como evidencia. Cuando el novio de Rachel, Andre Hanscomb, recibió la devastadora noticia de su prematura muerte, su mundo quedó destrozado. A pesar de su propio dolor, su instinto paternal hizo efecto y supo que tenía que ser fuerte por su hijo. Sin embargo, el niño estaba en condiciones mucho peores, ya que había presenciado la muerte de su madre ante sus propios ojos. En el Londres de los años 90, fue el más raro de los raros incidentes en los que un ataque de este tipo tuvo lugar a plena luz del día, por lo que la noticia se difundió rápidamente y acaparó los titulares de toda la ciudad. El incidente dejó a la comunidad en un estado de profunda incredulidad y horror. En medio de todo esto, André hizo un sincero llamado al público para que presentaran cualquier información que tuvieran sobre el asesino. Le diría a cualquiera que conozca a esta persona, sin importar lo que sienta por ella, que se presente antes de que la destruyamos de cualquier manera. Los padres de Rachel, Andrew y Mónica, estaban de vacaciones en Canadá cuando ocurrió el trágico incidente. Fueron necesarios 4 días agonizantes para que la desgarradora verdad llegara a ellos. Sabían que habían perdido a su hija para siempre, y lo único que querían era saber quién era capaz de cometer un acto tan cruel. Ella nunca podrá ser reemplazada en nuestras vidas. Solo podemos intentar recoger los pedazos lentamente, pero nuestras vidas siempre serán menos ricas que cuando ella estaba viva. La Policía Metropolitana de Londres, por otro lado, se enfrentaba a una situación espantosa en la que no tenía pruebas forenses ni relatos de testigos presenciales. Ante este desafiante escenario, la pregunta apremiante que pesaba en sus mentes era: ¿por dónde empezar? En esta espantosa situación, no teníamos sangre de extraños, no teníamos fibras, no teníamos pelos, no teníamos pruebas forenses, no teníamos testigos presenciales, y la pregunta que más nos rondaba la cabeza es:
¿por dónde diablos empezamos? Sin pistas potenciales a mano, el equipo de detectives dirigido por Keith Petter, que trabajaba en el caso de Rachel, tuvo que investigar una serie de sospechosos. Entrevistaron a familiares, amigos e incluso a delincuentes locales de Rachel, pero fue en vano. Todos fueron mirados. A pesar de algunas investigaciones muy intensas con respecto a algunos de esos otros sospechosos, no hubo pruebas que los ubicaran en la escena del crimen común, ni que los vincularan con la muerte de Rachel. Ahora, los investigadores solo tenían una esperanza: Alex, el hijo de 3 años de Rachel y el único testigo del trágico asesinato. Después del asesinato, Alex fue llevado a un psicólogo infantil, el Dr. Gene Harris Hendricks, quien sugirió que revivir la muerte de su madre sería una experiencia desgarradora para el pequeño Alex, y que la razón principal por la que los investigadores no se acercaron a él durante la investigación inicial. Sin embargo, al no disponer de otras opciones viables, se vieron obligados a reconsiderar la idea. Con la presencia del Dr. Harris Hendricks y el padre de Alex, Andre, la policía llevó a cabo varias sesiones con Alex, buscando extraer información vital que pudiera arrojar luz sobre la identidad del asesino de su madre. Las sesiones fueron emotivas y traumáticas, por decirlo menos, ya que cada día Alex demostró el horrible ataque. Pero increíblemente, en el transcurso de unos días, Alex pudo proporcionar una descripción del asesino. Reveló que el agresor era un hombre caucásico de pelo corto. Vestía camisa blanca con cuello y botones, pantalón azul y zapatos oscuros. También llevaba consigo un bolso negro. Alex recordó cómo, aquel fatídico día, sobre las 10:30 de la mañana, mientras estaba dando un paseo con su madre y su perro, el hombre apareció de repente de la nada. Antes de que pudieran reaccionar a algo, arrojó a Alex al suelo y lo arrastró por el barro. Luego lanzó el ataque fatal contra Rachel, matándola en el proceso. Una vez realizado el hecho, se lavó las manos en el arroyo cercano y rápidamente huyó del lugar. Era increíble cómo un niño de 3 años podía recordar detalles tan intrincados, incluso después de haber experimentado una pérdida tan devastadora. Pero para los investigadores, esta era una pista prometedora y esperaban que el boceto creado a partir de la descripción de Alex pudiera reducir su búsqueda. Scotland Yard, la sede del Departamento de Policía Metropolitana, compartió la imagen con los medios de comunicación, pidiendo al público su ayuda para proporcionar más pistas e información. Esta noche, los detectives están poniendo todas sus cartas sobre la mesa y están pidiendo la ayuda de toda la nación. El hombre tenía entre 20 y 30 años. Era alto, medía más de 5 pies 10 y tenía el pelo corto y castaño. Llevaba una camisa blanca con botones y pantalón oscuro, posiblemente azul, y llevaba un bolso pequeño y oscuro. Curiosamente, su cinturón estaba sobre su camisa y no alrededor de sus pantalones. Quizás fuera la correa de un perro. Parecía inclinarse ligeramente hacia adelante mientras caminaba. ¿Estaba tratando de ocultar su rostro? Esto parecía estar funcionando, ya que la policía pronto recibió una llamada telefónica alarmante. La llamada provino de Jane Elizabeth Harriman, quien informó haber visto a un hombre actuando de manera sospechosa en Wimbledon Common alrededor de las 10:10 de la mañana del día de la tragedia. El lugar de este encuentro fue a solo 5 minutos de donde ocurrió el asesinato. El hombre fue descrito como de entre 20 y 30 años, alrededor de 5 pies y 10 pulgadas de alto, con cabello castaño corto. La descripción coincidía mucho con un boceto del sospechoso, que vestía una camisa blanca, pantalones azules y llevaba un bolso oscuro. Curiosamente, caminaba ligeramente inclinado, como si intentara ocultar su rostro. El hombre reapareció unos minutos después. La señora Harriman estaba preocupada porque pensó que estaba siguiendo a una mujer. Posteriormente, el hombre se dirigió a la dirección donde más tarde se descubrió el cuerpo sin vida de Rachel Nickel. La señora Harriman ayudó a la policía a crear una impresión artística del hombre, que se parecía mucho a la descripción proporcionada por el hijo de Rachel. E hizo una pausa, y yo lo miré para sonreír, y él medio sonrió y giró la cara. Él no me miró, simplemente giró la cabeza y parecía inseguro de qué camino tomar, y yo no miré hacia atrás. Luego seguí caminando. Otra mujer, Amanda Phelan, vio a un hombre de aspecto sospechoso lavándose las manos en una zanja de drenaje a las 10:40 horas, apenas 10 minutos después de que se creía que había tenido lugar el asesinato. Cuando la policía peinó la zona, encontraron una huella. Sin embargo, no arrojó más pistas sobre el asesinato. De hecho, los investigadores ni siquiera estaban seguros de si
la huella realmente pertenecía al asesino o no, por lo que optaron por centrarse en el relato del testigo. La descripción que Amanda hizo del hombre se parecía al boceto de la impresión artística de la señora Harriman. Desafortunadamente, a pesar de grandes esfuerzos y una búsqueda que duró semanas, no se encontró ningún rastro del hombre que coincidiera con la descripción. La investigación estaba paralizada, pero aumentaba la presión sobre las autoridades para resolver el caso de asesinato que había afectado profundamente a toda la nación. Entonces, adoptaron un enfoque radical. Un mes después de iniciada la investigación, Scotland Yard recurrió a Paul Britton, un reconocido psicólogo criminalista conocido por su trabajo en la elaboración de perfiles de delincuentes, para que le brindara su experiencia. Britton, cuyo trabajo inspiró el programa de televisión Cracker, elaboró 2 perfiles distintos del asesino de Rachel. El primer perfil pintaba la imagen de un perpetrador de entre 20 y 30 años, de más de 5 pies y 10 pulgadas, que probablemente vivía solo y posiblemente residía muy cerca de la escena del crimen. En lo común, probablemente habría sido soltero o habría experimentado relaciones fallidas. El segundo perfil profundizaba en un aspecto más inquietante, sugiriendo que el asesino tenía interés en lo oculto, fascinación por los cuchillos y albergaba fantasías sádicas. Pero la revelación más inquietante fue su sugerencia de que el perpetrador podría volver a atacar. Con esta nueva información en la mano, la policía lanzó una gran búsqueda. Como parte de su investigación, interrogaron a más de 500 sospechosos en relación con el crimen, de los cuales 32 fueron arrestados, pero luego fueron puestos en libertad. Entre ellos se encontraba Colin Stagg, un lugareño que se encontraba bajo escrutinio. La policía creía que Colin Stagg se parecía tanto a los bocetos compuestos creados con la ayuda de testigos. Además, varias personas lo vieron en la zona común la mañana del asesinato de Rachel. Incluso el perfil de delincuente proporcionado por Paul Britton parecía coincidir con él. Colin vivía solo en un piso cerca del parque de Wimbledon. A la edad de 29 años estaba desempleado y soltero, tal como había sugerido Britton. En poco tiempo se convirtió en el principal sospechoso. Intrigado por esta posible pista, el detective Keith Petter decidió realizar una búsqueda en el apartamento de Colin. No sabía que la búsqueda descubriría pruebas sorprendentes, lo que introduciría nuevos giros en el caso. En el apartamento de Colin, los detectives encontraron numerosos objetos ocultos, incluidos dibujos, libros y garabatos. Los detectives descubrieron que Colin seguía una antigua religión pagana conocida como Wicca, que implica el culto a la naturaleza y la práctica de rituales mágicos. El dormitorio de atrás tenía dibujos de deidades paganas en las paredes. Había un pentagrama marcado en la alfombra. En el armario también había una capucha negra y un hábito. Es evidente que estábamos ante un individuo muy inusual. El descubrimiento añadió otra capa de complejidad a la investigación. Una vez más, el perfil de Britton había sido sorprendentemente preciso. Tras este descubrimiento, Colin Stagg fue arrestado en relación con el asesinato de Rachel Nichol y llevado para interrogarlo. En el transcurso de los siguientes 3 días, Colin fue sometido a intensos interrogatorios por parte de la policía. Los investigadores estaban desesperados por descubrir algo que pudiera implicarlo en el asesinato, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Así que centraron sus investigaciones en aspectos clave como el paradero de Colin el día del crimen, su relación con Rachel Nichol y su conocimiento de los acontecimientos que rodearon su trágica muerte. Colin afirmó que, efectivamente, había llevado a sus perros a dar un breve paseo por Wimbledon Common entre las 8:15 y las 9:15 de la mañana, afirmando que regresó a casa más de 1 hora antes de que mataran a Rachel. Si bien insistió en que nunca vio a Rachel, tenía otra historia propia. Dijo que ese día en el Common saludó a una mujer que empujaba un cochecito con su bebé en él. Afirmó que observó a un hombre alto, ancho y amenazador con cabello corto siguiéndola. Aunque los detectives no pudieron encontrar el relato de Colin completamente confiable, intentaron verificar su historia. Sin embargo, no pudieron encontrar a nadie que coincidiera con la descripción que proporcionó Colin. Sin embargo, las discrepancias con su declaración no se limitaron a esto. La coartada de Colin era que había regresado a casa a las 9:15 de la mañana, pero una de sus vecinas, Susan Gale, dijo que vio a Colin dirigiéndose al Common entre las 9:25 y las 9:30, vistiendo una camiseta blanca, jeans azules y una camisa negra y riñonera.
La descripción de su ropa tenía una extraña similitud con el asesino que Alex había descrito. A medida que los detectives profundizaron en la vida de Colin, descubrieron información cada vez más inquietante. Un descubrimiento notable fue una denuncia presentada por una mujer que acusaba a Colin de exponerse ante ella. Este incidente había ocurrido apenas unos meses antes del asesinato de Rachel. Cuando la policía interrogó a Colin sobre la denuncia, afirmó que todo había sido un malentendido. Según Colin, estaba tomando el sol desnudo en una zona apartada de Wimbledon Common, creyendo que nadie se lo encontraría allí. Sin embargo, se sorprendió cuando la mujer apareció inesperadamente. Colin enfatizó que no había tenido la intención de exponerse intencionalmente, y que fue puramente una desafortunada coincidencia. Esto añadió peso a las preocupaciones ya planteadas sobre su comportamiento. 2 días después, Colin Stagg fue llevado al departamento de policía de Brixton para una rueda de prensa de identidad. Allí, Jane Harriman, la mujer que anteriormente había ayudado a la policía con un boceto compuesto, identificó positivamente a Colin como el hombre sospechoso que había visto la mañana del 15 de julio de 1992. A pesar de esta inquietante afirmación, los detectives no tenían pruebas concretas que lo vincularan al asesinato, y con eso, fue puesto en libertad. Sin embargo, se declaró culpable del cargo de exposición indecente y fue multado con 200 libras esterlinas el 21 de septiembre de 1992. Cuando los medios se enteraron de la historia de Colin, su interés en él creció significativamente. Los periodistas intentaron capturar cada aspecto de su comportamiento y acciones, así como cualquier reacción pública que mostrara, que incluyó la rápida salida de Colin de la corte mientras insultaba a los periodistas. Pero en un giro repentino, esta tensión mediática trajo una pista crucial a los investigadores. Fueron contactados por una llamada de una mujer identificada únicamente como Julie, que tenía información pertinente para compartir. Julie compartió que casi 2 años antes, colocó un anuncio en el periódico en la columna Lonely Hearts. Para aquellos que no lo saben, una columna de Lonely Hearts es un espacio específico en el periódico donde las personas pueden anunciar que buscan un nuevo amante o amigo. Julie reveló que casi inmediatamente después de publicar el anuncio, recibió una carta de fantasía explícita de Colin Stagg. Sin embargo, Julie reveló que no mantuvo ninguna interacción adicional con él. Esta nueva pista despertó una idea audaz en la mente del detective principal Keith Petter, una operación encubierta. Se llamó Operación Edsel. A través de esta operación encubierta, los detectives esperaban aprovechar las fantasías innatas de Colin Stagg como una estrategia potencial para obtener una confesión. La intención era crear un escenario que incitara a Colin a revelar su participación o proporcionar información incriminatoria sobre el asesinato de Rachel. Si confesara, serviría como prueba contundente en su contra. Incluso si no confesara a pesar de los esfuerzos realizados, eso podría ayudar a descartarlo como sospechoso. Decidieron utilizar una oficial encubierta para interactuar con Colin, aprovechando su comportamiento y tendencias anteriores. Paul Britton también intervino para ayudar y diseñar la operación. Pero el plan no era tan simple como parecía. Todo estaba en juego. Si algo saliera mal, los investigadores podrían enfrentar graves consecuencias, incluido el daño potencial a sus carreras, e incluso la posibilidad de perder sus trabajos. Por otro lado, si la operación tuviera éxito, el beneficio potencial sería incalculable. Capturar a un posible asesino que había estado libre podría brindar un sentido de justicia a la familia de la víctima y calmar los temores de la comunidad en general. A pesar de los riesgos inherentes, los detectives involucrados en el caso tomaron la decisión de seguir adelante con su plan. Uno de mis colegas se me acercó y me dijo: «¿Te das cuenta de que si algo sale mal, tu carrera está arruinada?» Estábamos pisando terreno nuevo. Navegamos por aguas desconocidas. Era completamente nuevo, pero no sabíamos qué más hacer. Mientras tanto, la familia de Rachel sufría en silencio. Las consecuencias del asesinato tuvieron un costo inmenso para su familia, particularmente para el joven Alex y su padre, Andre. La traumática experiencia de Alex al presenciar el asesinato lo dejó sufriendo horribles pesadillas durante meses. Como el único padre que quedaba para criar a su hijo, Andre inicialmente trató de consolar y despertar a Alex de sus angustiosos sueños. Sin embargo, se dio cuenta de que su hijo necesitaba tiempo y espacio para sanar a su manera.
Además de sus luchas personales, la familia de Rachel tuvo que lidiar con la incesante atención de los medios. La presencia constante de los medios de comunicación invadía cada día su privacidad. Pero la situación empeoró cuando se publicó una fotografía a todo color de Alex, lo que generó preocupaciones sobre su seguridad mientras el asesino seguía suelto. Temiendo por su bienestar y buscando un respiro del circo mediático, 7 meses después del asesinato de Rachel, Andre tomó la difícil decisión de mudarse con Alex. Primero buscaron consuelo en el sur de Francia, donde la distancia de los focos de los medios proporcionó cierto alivio a Alex para afrontar su angustia emocional. Posteriormente, se mudaron a Barcelona, España, en un intento por comenzar una nueva vida. A principios de 1993, la policía había finalizado su plan para etiquetar a Colin. En enero de ese año, con Keith Peter a la cabeza, comenzó la Operación Edsel. Una oficial encubierta, utilizando el alias Lizzie James, inició contacto con Colin, fingiendo conocer a Julie, la mujer con la que había mantenido correspondencia anteriormente. Colin estaba tan intrigado por la carta como halagado por la atención. El interés expresado por Lizzie en conocerlo la llevó a responder rápidamente con sus propias cartas. Durante los siguientes 7 meses, Lizzie y Colin intercambiaron un total de 43 cartas. Las cartas de Lizzie estaban llenas de fantasías explícitas, pero las respuestas de Colin eran más inocentes. A medida que pasó el tiempo, Lizzie escribió más cartas y las fantasías se hicieron más fuertes, pero Colin no parecía salir de su caparazón. Mientras tanto, Keith Peter y Paul Britton observaron todo el proceso e incluso aportaron sus opiniones. A pesar del contenido provocativo de las cartas de Lizzie, Colin no parecía proporcionar una sola pista que pudiera conectarlo con Rachel o cualquier otra mujer de manera criminal. Desesperados por respuestas, en marzo de 1993, los detectives decidieron adoptar un enfoque más abierto. Lizzie empezó a expresar en sus cartas que disfrutaba ser humillada y dominada por los hombres durante los momentos íntimos. Además, transmitió su deseo de que Colin se sintiera poderoso y tomara control sobre ella, tratando de alguna manera de controlar su instinto asesino. Esta vez, en su respuesta, reconoció que podía lastimarla si eso le agradaba, pero además transmitió que no era un hombre violento, por lo que preferiría una forma más amable. Aunque hasta ese momento los investigadores no tenían ninguna evidencia que lo implicara en ningún tipo de delito, se mantuvieron bastante firmes en que estaba actuando de manera inteligente al no revelar sus deseos más profundos. De lo contrario, no habría entretenido a Lizzie hasta este punto. En mayo de 1993, Colin Stagg expresó su deseo de conocer en persona a Lizzie, la oficial encubierta. Los detectives reconocieron esto como una oportunidad potencial para recopilar más información e inducir a Colin a decir la verdad. Acordaron concertar una reunión. Se eligió un parque público como lugar para la reunión, asegurando la presencia de agentes encubiertos para monitorear de cerca la interacción. Lizzie James era muy consciente de las batallas psicológicas que tendría que librar con Colin Stagg, como le había informado Paul Britton. Paul Britton le había dado un informe muy detallado sobre qué esperar y cómo comportarse. No solo tenía que desempeñar su papel, sino que también tenía que mantenerse lo más lejos posible dentro del ámbito de lo aceptado legalmente. La tarea que enfrentaba era una que asustaría a la mayoría de las personas, pero la pregunta persistía: ¿lograría descubrir los oscuros secretos de Colin? El día previsto, Colin Stagg llegó temprano al parque. A los detectives les preocupaba que Stagg pudiera detectar algo mal y abandonar la reunión. Sin embargo, para su alivio, Colin decidió esperar a que llegara Lizzie. Después de una breve presentación, Colin y Lizzie fueron a un restaurante con agentes encubiertos siguiendo discretamente su rastro. En un esfuerzo por provocar una reacción y potencialmente obtener información reveladora de Colin Stagg, Lizzie compartió una historia escabrosa durante el almuerzo juntos. Ella desempeñó su papel de cebo y reveló detalles personales sobre sí misma, incluido un relato inventado de estar involucrada en magia negra y rituales satánicos con un exnovio. Continuó afirmando que habían participado en un inquietante sacrificio humano que involucraba a una mujer embarazada y un bebé. Incluso entonces, Colin se mantuvo cauto respecto de sus experiencias. Al final de su cita para almorzar, Colin le entregó a Lizzie una carta, y los dos tomaron caminos separados con la promesa de volver a encontrarse.
La falta de divulgación de Colin Stagg frustró a los detectives. Estaban a punto de perder la esperanza cuando un giro inesperado surgió de la oscuridad. La carta más reciente a Lizzie introdujo un elemento inquietante en la historia. En la carta, le dijo sobre sus fantasías turbadas además de sus deseos por cuchillos y sangre. Estas fueron pruebas que llevaron a los investigadores a creer que dieron con el hombre correcto. El contenido incluye una fantasía sexual en Wimbledon Common que involucra el uso de un cuchillo, cortar la carne y el fluir de la sangre. Y esta era la primera vez de que haya alguna indicación o mención de cuchillos o sangre, o el uso de cualquiera de esos dos artículos para la gratificación sexual. En correspondencia posterior, Lizzie continuó traspasando sus límites, diciendo que su preferencia era alguien violento, refiriéndose a su caso de Rachel Nickell. Colin admitió haber estado en el campo común por la mañana, pero no fue más allá. En los intentos finales de obtener una confesión, Lizzie insistió en que deseaba que Colin fuera responsable del asesinato común de Wimbledon. Sin embargo, Colin admitió que la policía lo había interrogado sobre el asesinato de Rachel, pero mantuvo su inocencia. La conversación fue grabada en secreto. Sin embargo, los detectives aún tenían que encontrar pruebas concluyentes que implicaran a Colin Stagg en el asesinato de Rachel Nickell. Casi un año después de la muerte de Rachel, Colin Stagg dio un comienzo diario, insistiendo en que no tuvo nada que ver con su asesinato. Los detectives se dieron cuenta de que las posibilidades de que Colin admitiera el asesinato de Rachel eran muy escasas, ahora más que nunca cuando emitió públicamente una declaración negando cualquier participación. La operación encubierta fue abortada. Una vez que la operación Edsel ya no esté en juego, los investigadores volverían a centrar sus esfuerzos en las pruebas existentes. Creían que habían acumulado pruebas suficientes para obtener una condena contra Colin Stagg en relación con el asesinato de Rachel Nickell. Los elementos clave incluyeron la identificación de Colin por parte de la señora Harriman, su presencia en Wimbledon el día del crimen y sus explícitas cartas de fantasía a Lizzie James. El 17 de agosto de 1993, Colin Stagg fue arrestado por segunda vez en relación con el asesinato de Rachel Nickell. Esta vez optó por ejercer su derecho a guardar silencio. Como último recurso, el psicólogo Paul Britton y los detectives de Scotland Yard decidieron emplear una estrategia en la que Lizzie James entraría a la sala de interrogatorios sin previo aviso, en un intento de incitar a Colin Stagg a hablar. Cuando Colin se enteró de que le habían tendido una trampa, pareció molesto y permaneció callado en sus palabras. Más de un año después del horrible asesinato de Rachel Nickell, Colin Stagg fue acusado oficialmente de un delito. Pasaría los siguientes 13 meses bajo custodia, mientras protestaba por su inocencia. A pesar de la falta de pruebas forenses, los investigadores pensaron que el caso contra Colin era sólido y que era posible obtener una condena. La Fiscalía de la Corona también consideró que había motivos sostenibles para proceder. El juicio de Colin se fijó para febrero de 1994 en Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales. Pero antes de que el jurado pudiera tomar juramento, la defensa solicitó ante el juez que la operación encubierta fuera declarada prueba inadmisible. Argumentaron que la operación no tenía conexión directa con el caso real, y expresaron preocupaciones sobre su legalidad e implicaciones éticas. Por el contrario, la Fiscalía sostuvo que la operación encubierta fue fundamental para profundizar en las fantasías más íntimas del acusado, que creían que probablemente desempeñaban un papel como motivo del crimen. La batalla legal retrasó el juicio unos meses hasta que comenzó en septiembre de 1994. En un giro sorprendente, después de varios días de deliberación, el juez Ognell rechazó las pruebas presentadas por la Fiscalía, calificándolas de trampa. Criticó duramente el manejo del caso por parte de la Policía Metropolitana, en particular la Operación Edsel. Incluso expresó su preocupación por los métodos empleados, afirmando que iban más allá de lo legalmente aceptable. Por tanto, por falta de pruebas, Colin Stagg fue absuelto. Fue un revés importante para la Policía Metropolitana y la Fiscalía. La investigación sobre el asesinato de Rachel Nickell duró más de 2 años e involucró una cantidad sustancial de recursos, incluida una recopilación de 4.500 declaraciones e importantes horas de trabajo dedicadas al caso. Se informó que el coste incurrido durante la investigación superó los 3 millones de libras esterlinas. Fue la investigación de asesinato más grande en la historia británica,
que fracasó el primer día del juicio. La absolución de su principal sospechoso enfureció a Scotland Yard, pero no fue nada comparado con la reacción vehemente de la prensa y el público. Aunque Colin Stagg obtuvo su libertad, fuera de la sala del tribunal le esperaba otro juicio. Este juicio por parte de los medios alimentó el estigma sobre la percepción que la gente tenía de él, lo que continuaría arruinando su vida en los años venideros. De vez en cuando, su nombre aparecía en los periódicos como el hombre que posiblemente se salió con la suya. Su casa fue destrozada con frecuencia y la gente la pintó con grafitis vulgares que lo etiquetaban como un asesino. La policía de Londres mantuvo su creencia en la culpabilidad de Colin Stagg incluso después del juicio. El comisionado jefe de la Policía Metropolitana, Paul Condon, anunció que sentían que el resultado del juicio estuvo influido por abogados expertos que lograron la absolución de Colin Stagg. Por lo tanto, no buscarían a nadie más. El resultado fue desgarrador para la familia de Rachel. La ley se ha cumplido, pero ¿dónde está la justicia? Entiendo que la policía ahora mantendrá abiertos los expedientes sobre el asesinato de mi hija, pero no están buscando a nadie más. Después de esta agotadora experiencia, Scotland Yard también enfrentó importantes críticas. El psicólogo criminalista Paul Britton fue el que recibió más críticas, aunque más tarde intentó afirmar que no tenía conocimiento sobre las cartas de fantasía. Ese hecho fue cuestionado por muchos. La Sociedad Británica de Psicología incluso acusó a Britton de mala conducta profesional. Sin embargo, debido a retrasos en el caso, fue desestimado. Keith Pedlar tampoco se quedó atrás. Su carrera terminó y se jubiló anticipadamente de la policía. Lizzie James también siguió el mismo camino. Después de afirmar que experimentó estrés y crisis mental debido a la investigación, ella también se jubiló anticipadamente de la policía y presentó una demanda por daños y perjuicios. El caso se resolvió extrajudicialmente en 2001, lo que resultó en un pago de 125,000 libras esterlinas a Lizzie James. El pago también generó importantes críticas, particularmente porque al hijo de Rachel, Alex, se le había concedido una compensación de 22,000 libras esterlinas, menos de una quinta parte de la cantidad pagada al detective encubierto. Ante la falta de pistas a seguir, el caso de Rachel Nicholl quedó congelado después de esto. Sin embargo, cada año, en el aniversario de la muerte de Rachel, había una presión creciente sobre Scotland Yard para que hiciera justicia a la madre fallecida. En 2002, 10 años después del asesinato de Rachel Nicholl, Scotland Yard inició un equipo de revisión de casos sin resolver para reexaminar el caso. El equipo estaba formado por un pequeño grupo de oficiales e investigadores retirados que analizaron declaraciones de testigos, revisaron archivos de posibles sospechosos y exploraron la posibilidad de conexiones entre el caso y otros delitos. Pero también tenían otra arma bajo la manga. Durante estos 10 años, las pruebas de ADN habían mejorado enormemente, lo que permitió a los investigadores obtener resultados más fiables y concluyentes. Desempeñó un papel fundamental a la hora de llevar a los perpetradores ante la justicia. Entonces, naturalmente, el equipo de revisión de casos sin resolver también recurrió a tecnologías avanzadas de ADN. Durante los siguientes 18 meses, los expertos forenses examinaron y probaron exhaustivamente la ropa de Rachel Nicholl. En julio de 2003 se produjo un acontecimiento significativo. La policía descubrió ADN masculino. Aunque la muestra de ADN no fue suficiente para confirmar la identidad del individuo, jugó un papel crucial en la eliminación de cualquier sospechoso anterior que hubiera estado bajo investigación. La muestra no coincidía con el ADN de Andre, Alex o ninguno de los investigadores, lo que indica que probablemente provenía del asesino. En un giro de los acontecimientos que desafió todas las expectativas y destrozó creencias arraigadas, el giro imprevisto en la investigación llegó con la revelación de que las pruebas de ADN también habían descartado a Colin Stagg como sospechoso. Después de haber sido el centro de un intenso escrutinio y sospechas, Colin de pronto se vio exonerado por la evidencia científica, pero esta revelación significó que la investigación volvió al punto de partida. Sin embargo, también amplió el camino para una investigación justa por primera vez en años. Pasaría otro año antes de que surgiera el posible avance para desentrañar al asesino de Rachel Nicholl. En julio de 2004, 12 años después de la muerte de Rachel Nicholl, la evidencia de ADN vinculó el asesinato con un hombre de 38 años, Robert Knapper.
nacido el 25 de febrero de 1966 en Erith, al sureste de Londres, Robert Knapper era el hijo mayor de sus padres, Brian y Pauline Knapper. Él, junto con sus dos hermanos y una hermana, soportó una infancia disfuncional debido a la relación profundamente problemática entre sus padres. Su padre, conductor de autobús de profesión, abusaba regularmente de su madre, Pauline, lo que llevó a su divorcio cuando Knapper tenía solo 9 años. Después de divorciarse, todos los niños fueron acogidos y recibieron tratamiento psiquiátrico durante 6 años en el Hospital Maudsley de Camberwell. Durante su estancia allí, a Knapper le diagnosticaron el síndrome de Asperger y esquizofrenia paranoide. Parecía estar muy frustrado con la gente y meterse en muchos problemas. Un niño con Asperger puede tener dificultades para hacer amigos, conservarlos y saber realmente qué es socialmente apropiado. Estos diagnósticos probablemente contribuyeron a su incomodidad en la escuela, pero su personalidad cambió drásticamente cuando tenía 12 o 13 años, después de que un miembro de su familia lo agredió durante un viaje de campamento. Como resultado, se volvió increíblemente tímido y solitario, pero eso no le impidió intimidar a sus hermanos menores y espiar a su hermana menor cuando ella se desnudaba. A los 16 años, Knapper dejó la escuela y siguió un curso de catering, junto con una serie de trabajos de baja categoría. Su comportamiento se volvió cada vez más errático con la edad, hasta el punto de que su madre lo echó de su casa cuando cumplió 18 años, porque ya no podía soportarlo. Las actividades criminales de Knapper comenzaron en 1986, a la edad de 20 años. Fue arrestado por portar una pistola de aire comprimido y disparar contra animales pequeños en los bosques locales. Le dieron libertad condicional por 1 año, pero a partir de ahí, sus crímenes se volvieron mucho más graves y sus intenciones se volvieron viles. En agosto de 1989, agredió a una mujer de 31 años en Knife Point, en su casa común de Plumstead. En noviembre, la madre de Knapper, Pauline, llamó a la policía y les dijo que su hijo había confesado una agresión. Desafortunadamente, la policía no pareció interesarse mucho por la llamada, ya que Knapper no estaba relacionado con ningún ataque y ni siquiera fue interrogado. En ese momento, Pauline no tuvo otra opción que romper toda conexión con su hijo mayor. De 1989 a 1992, Knapper atacó a numerosas mujeres y agredió a algunas de ellas, pero siempre estuvo un paso por delante de la ley, o mejor dicho, las autoridades nunca se molestaron en mirar más profundamente. Incluso en agosto de 1992, cuando los vecinos habían avisado 2 veces a la policía sobre él, le pidieron que les diera una muestra de sangre en ambas ocasiones, y en ambas ocasiones no se presentó. Sin embargo, fue eliminado como sospechoso debido a una discrepancia de altura entre el agresor y Robert Knapper. En octubre de 1992, Robert Knapper fue arrestado por acosar a un empleado civil en la comisaría de Plumstead, lo que llevó a un registro de su apartamento. Durante su búsqueda, encontraron una caja de herramientas roja que contenía una pistola calibre 22, 2 cuchillos, una ballesta y un alijo de municiones, junto con varios mapas que contenían marcas, notas sobre cómo atar y sujetar a las personas y un diario lleno de anotaciones sospechosas y una tarjeta de fitness perteneciente a una mujer rubia. Incluso con una montaña de pruebas, Robert Knapper solo fue acusado de violaciones con armas de fuego. Lo que es peor, a pesar de que un informe psiquiátrico lo describía claramente como, sin lugar a dudas, una amenaza inmediata para él y para el público, simplemente le impusieron una pena de prisión de 8 semanas y no se llevaron a cabo más investigaciones sobre la búsqueda. El 3 de noviembre de 1993 ocurrió un incidente horrible en la casa de Bissett en Plumstead. Robert Knapper apuñaló a Samantha Bissett, de 27 años, en el cuello y el pecho, lo que provocó su muerte. Luego procedió a asfixiar a su hija de 4 años, Jasmine Jemima Bissett. Knapper mutiló el cuerpo de Samantha y se quedó con algunas partes del cuerpo como trofeos. La escena del crimen era tan espantosa que el fotógrafo policial asignado tuvo que tomar una licencia de 2 años debido a la traumática experiencia. Tras la recuperación de una huella dactilar perteneciente a Knapper del apartamento de Samantha, fue arrestado y acusado de los asesinatos de Samantha y Jasmine Bissett en mayo de 1994. En octubre de 1995, Knapper se declaró culpable de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida,
debido a su enfermedad mental y fue sentenciado a detención indefinida en el Hospital Psiquiátrico Broadmoor de Londres, donde se encontraba recluido en ese momento. Las circunstancias de los asesinatos de Samantha y Rachel fueron inquietantemente similares. Así, en diciembre de 1995, Napper fue interrogado sobre la muerte de Rachel Nicholl, pero negó cualquier implicación en ese caso. Es inquietante pensar que si la policía hubiera hecho su trabajo con total competencia, Samantha y Jasmine todavía habrían estado vivas. También se creía firmemente que Napper era responsable de la mayoría, sino de todos, los ataques atribuidos al Green Chain Whippist. Este famoso agresor se ganó el apodo del Green Chain Walk, una serie de senderos interconectados que abarcan varias partes de Londres. En un lapso de 4 años, que finalizó en 1994, este individuo cometió al menos 70 agresiones en toda la región. 4 de los primeros ataques de la cadena verde han estado relacionados con Napper, particularmente basándose en sus propias confesiones en 1995. Las pruebas lo implicaban fuertemente como el autor de estos crímenes atroces, y luego estaba el asesinato de Rachel Nicholl en medio de todo. Es difícil comprender cómo Paul Britton, el perfilador criminal y psicólogo que también trabaja en el caso de agresiones de Green Chain y el caso de doble asesinato de Samantha y Jasmine Bissett, junto con el caso de asesinato de Rachel Nicholl, pudo haber pasado por alto las similitudes entre los 3 crímenes. Durante una investigación adicional, se descubrieron vínculos adicionales que conectaban a Robert Knapper con los crímenes. Los zapatos de Knapper coincidieron con la huella de zapato descubierta cerca del arroyo en Wimbledon Common en el momento del asesinato de Rachel, donde se había observado a un hombre lavándose la sangre de las manos. Además, también se determinó que las pequeñas motas de pintura roja que se encontraron en el cabello de Alex coincidían con la pintura roja encontrada en una caja de herramientas descubierta en el apartamento de Napper. Además, en agosto de 1993, se descubrió un cuchillo enterrado en una caja en Wimbledon Common, situado a solo 800 metros de donde Rachel Nicholl fue atacada. Las huellas dactilares de este cuchillo se compararon más tarde con las de Robert Knapper. No hay 2 huellas dactilares que puedan ser idénticas, pero había muchísimas similitudes y se descartaron como las de Samantha. Por suerte para nosotros, las huellas dactilares estaban registradas y pertenecían a Robert Knapper. Sin embargo, en el momento de este descubrimiento, los detectives que trabajaban en el caso del asesinato de Rachel ya se habían formado la creencia de que Colin Stagg era el perpetrador, y se ignoró la información que vinculaba a Knapper con el cuchillo. Estas pruebas desempeñaron un papel crucial a la hora de establecer una conexión entre Knapper y el asesinato de Rachel, proporcionando más apoyo a su participación en estos horribles incidentes. En julio de 2006, un equipo de Scotland Yard visitó Broadmoor, Berkshire, para entrevistar a uno de sus reclusos, Robert Knapper, sobre el asesinato de Rachel Nicholl. En ese momento, Knapper, de 40 años, estaba internado en el instituto psiquiátrico tras haberle diagnosticado esquizofrenia paranoide y síndrome de Asperger. Sin embargo, Knapper no brindó ninguna ayuda. El 28 de noviembre de 2007, Robert Knapper fue acusado oficialmente del asesinato de Rachel Nicholl. Se declaró inocente del asesinato de Rachel Nicholl y el juicio comenzó el 11 de noviembre de 2008. Durante el proceso del 18 de diciembre de 2008 en Old Bailey, Knapper cambió su declaración de culpabilidad por el homicidio involuntario de Rachel Nicholl por motivos de responsabilidad disminuida. El señor Knapper ha sido declarado culpable del asesinato de Rachel. Eso significa que en total asesinó a 2 mujeres, un niño, al menos una mujer, e intentó violar a otras 2. Esperamos sinceramente, independientemente de lo que diga el tribunal, que pasará el resto de su vida en un entorno totalmente seguro para proteger a todas las demás personas. El juez Griffith Williams, que presidía el caso, declaró que Knapper era un hombre muy peligroso y ordenó su detención indefinida en el Hospital Psiquiátrico de Broadmoor. Dada la gravedad de los crímenes de Robert Knapper y la orden de detención indefinida impuesta por el tribunal, es muy poco probable que vuelva a ser liberado en la sociedad. Después de 16 años y muchos giros y vueltas después, se hizo justicia para Rachel Nicholl. En 2008, la policía de Londres se vio obligada a pedir disculpas públicas a Colin Stagg. Necesito y debo dejar las cosas claras con respecto a Colin Stagg. En agosto de 1993, fue acusado injustamente del asesinato de Rachel.
Está claro que es completamente inocente de cualquier implicación en ese caso, y hoy le pido disculpas por los errores que se cometieron a principios del decenio de 1990. Además, recibió 706.000 libras esterlinas en compensación como resultado del mal manejo de la investigación policial y la acusación injusta sobre el asesinato de Rachel Nicholl. Colin Stagg ha expresado que no guarda ningún rencor a la policía, sin embargo, ha expresado animosidad hacia Paul Britton. Colin cree que la elaboración de perfiles criminales de Britton tuvo un impacto perjudicial en su vida, lo que generó suposiciones falsas y prejuicios en su contra. El hijo de Rachel Nicholl, Alex, todavía vive en Barcelona con su padre. A sus 27 años es profesor de yoga de profesión. A pesar de soportar la tragedia inimaginable, Alex ha logrado convertirse en una persona sensata. Ha escrito un libro sobre esta tragedia, al que tituló Dejándolo ir, una verdadera historia de asesinato, loss y survival. Como reflejo de un profundo nivel de perdón y madurez emocional de su parte, Alex dice que no siente ninguna animosidad hacia el hombre que puso su vida patas arriba. Bueno, ya sabes, todo el mundo va a cometer errores, todos somos humanos. Sabes, en esta historia no se trata de si la policía cometió errores o no. Ya sabes, se trata de que la institución se vuelva más grande que el individuo que está diseñada para proteger. Entonces, cuando tienes un sistema de pasillos oscuros como el que tenemos en la policía, atrae a personas que son más propensas a la incompetencia y a la corrupción. Y eso es lo que pasó en nuestra historia, ¿sabes? También es sorprendente cómo su padre, Andre, a sus 55 años, puede expresar su perdón hacia Robert Knapper e incluso demostrarle cierta simpatía. A pesar del perdón brindado por la familia de la víctima, es innegable que si las fuerzas del orden hubieran hecho su trabajo de manera efectiva en este caso, una multitud de víctimas podrían haberse evitado de un sufrimiento inimaginable. Los fracasos y la mala gestión de la investigación permitieron al perpetrador continuar con su reinado de terror, infligiendo daños a personas inocentes. Esta historia sirve como un claro recordatorio del papel crucial que desempeñan las fuerzas del orden en la protección y el servicio a la comunidad, y las devastadoras consecuencias que pueden surgir. Al concluir nuestra exploración del caso de Rachel Nicholl, queda una pregunta. ¿Se podría haber detenido antes a Robert Knapper? ¿O crees que habría eludido la ley de todos modos? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,